y en general les resulta más fácil, no sé si porque por ahí algunos temas lo han visto en otras materias o lo saben de la secundaria, pero está bueno que este tema siempre va un poquito más rápido. Así que bueno, si todavía no arrancaron a estudiar, arranquen ya con la unidad 1. Y bueno, no se dejen estar porque, por las dudas que alguien no lo recibió, tenemos el parcial en 3 semanas, ¿sí? O sea, la semana que viene no, la otra es 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante, y después tenemos el 28, martes 28, el parcial, el primer parcial, ¿ok? Bueno, em, tal vez ustedes ya lo sabrán, tal vez no, pero ¿qué es la electroquímica? ¿Sí? La electroquímica es todo aquello que estudie relaciones entre electricidad y reacciones químicas, ¿sí? Y eso está presente en nuestra cotidianidad, ¿sí? Todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos la corrosión de una, bueno, primero el funcionamiento de una pila, después la corrosión de una pila, ¿sí? La oxidación de metales, ¿sí? O la corrosión de metales. Cuando apenas cortamos una manzana y a los 2 minutos se pone marrón, ¿sí? Ahí que decimos que también que se oxidó. Tenemos ahí una reacción química. Eh, la reacción de combustión, ¿sí? Es una reacción electroquímica también. Eh, y bueno, en la naturaleza, digamos, o en la biología podemos usar dos ejemplos muy importantes, que uno es la fotosíntesis, ¿sí? Y por otro lado, el uso de esa energía para generar movimiento, ¿sí? Y bueno, lo que nos va a interesar más a nosotros es, más que estas reacciones que ocurren así espontáneamente, nos va a interesar más ver cómo podemos utilizar esas reacciones químicas, ¿sí? De oxidorreducción para generar electricidad, ¿sí? Poder aprovecharla. Entonces, bueno, las reacciones químicas que participan o que vamos a ver en esta unidad, son todas reacciones redox, que es lo que decía recién, reacciones de óxido-reducción. ¿Qué idea me da ese nombre? Que hay dos cosas que están ocurriendo en simultáneo, ¿sí? Está ocurriendo una reacción de oxidación, pero también está ocurriendo una reducción, ¿sí? Por eso lo decimos más cortito como redox. ¿En qué se caracterizan estas reacciones? Bueno, que hay transferencia de electrones. Y justamente como alguien le da electrones a otro, lo podemos mirar de cualquiera de los dos lados, del lado del que da electrones o del lado que toma electrones. Por eso decimos que las dos cosas están ocurriendo en simultáneo. ¿Cuándo ocurre una reducción o cuál es la reducción? Bueno, la reducción es la parte en la que la sustancia, sea un ion, un átomo, una molécula, toma o gana electrones, ¿sí? Ahí decimos que esa sustancia se reduce. ¿Mm? Y la reducción es la ganancia de electrones por parte de esa sustancia. Por otro lado, cuando, lo podemos mirar desde el punto de vista de la sustancia que cede esos electrones, ¿sí? Entonces, esa sustancia, átomo y una molécula, que pierde los electrones, decimos que se oxida y que ocurrió una oxidación, ¿sí? Esa pérdida de electrones es una oxidación. Entonces, como les decía recién, en toda redox tenemos las dos partes, tanto una oxidación como una reducción, ¿sí? O lo que es lo mismo que decir que la oxidación de una sustancia siempre va a estar acompañada por la reducción de otra, ¿sí? No tenemos una oxidación de algo solo, sin que otra esté siendo reducida, ¿está? Y también tenemos un concepto que es el de agente oxidante y agente reductor. O sea, por un lado tenemos la reducción y la oxidación propiamente dicha, y por otro lado, ¿cómo vamos a nombrar aquellas sustancias que participan? Bueno, como agente oxidante y agente reductor. Pero ojo que el
agente, acá puede llegar a prestar la confusión, el agente oxidante es aquel que oxida al otro, por lo tanto, él mismo se reduce, ¿sí? Lo mismo, o análogamente, el agente reductor es el que da los electrones y hace que la otra sustancia se reduzca, ¿sí? Por lo tanto, él mismo se oxida. Entonces, cuando tengo que mirar cuál es el agente reductor o cuál es el agente oxidante en una reacción, tengo que tener cuidado, o sea, tengo que ver qué le está haciendo al otro, ¿sí? Para llamarlo agente oxidante o agente reductor, o qué le está pasando a sí mismo para ver si se está reduciendo o si se está oxidando. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, cualquier cosa me van frenando. Bien. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos sencillos de reacciones redox, ¿sí? Así ya nos vamos involucrando en el tema. Fíjense, si yo pongo un alambre de cobre en una solución que tiene nitrato de plata, ¿sí? Es lo que está esquematizado acá. Tengo el cobre en su estado elemental, ¿sí? Y el nitrato de plata en solución. Va a ocurrir, si combino estas dos cosas, va a ocurrir una reacción, fíjense, que se empieza a recubrir el alambre de cobre con algo. Ese algo en realidad es plata, ¿sí? Fíjense. Yo tenía el cobre sólido en su estado elemental y ahora tengo plata y tengo nitrato de cobre en solución. Fíjense que la solución se tornó media celeste. Si se acuerdan, la clase pasada yo les había contado que, o les había mencionado en realidad, así medio por encima, que los metales en solución generalmente eran coloreados, ¿sí? Bueno, el cobre es color celeste o verde dependiendo. Entonces fíjense que, ¿qué es lo que pasó? El cobre pasó de estar en un estado elemental, ¿sí? A pasar a estar como catión cobre más 2, ¿sí? Y la plata, que acá estaba como catión plata más 1, pasó a estar como plata en su estado elemental, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, en esta reacción? Ustedes se darían cuenta así cuál es el que se oxidó y cuál es el que se redujo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? O sea, bueno, si ya lo saben, por ahí lo tienen más incorporado, pero una forma de que puedan empezar a darse cuenta sencilla es ver su número de oxidación del elemento, ¿sí? ¿Se acuerdan del estado de oxidación? Lo que yo les decía recién, tenemos el cobre en su estado elemental, bueno, ahí su estado de oxidación es 0, ¿sí? Tenemos el catión plata más 1, bueno, el catión plata más 1, su estado de oxidación es 1, ahora lo vamos a repasar. Hay una listita de reglas con las cuales ustedes, aunque no sepan nada de eso, pueden asignar el número de oxidación a cada elemento. Y esto, ya les digo, por ahí si ustedes ya lo pueden ver directamente, no es necesario, pero está bueno para que estén seguros de lo que están respondiendo. ¿Por qué me sirve el número de oxidación o cómo lo voy a mirar? Bueno, si el número de oxidación en una reacción aumenta, ¿sí? Para un determinado elemento, ese elemento está sufriendo una oxidación, ¿sí? En cambio, si el número de oxidación de un elemento, por ejemplo la plata, disminuye en la reacción, ¿sí? Baja, eso es una reducción. ¿Está? Es fácil de acordarse eso y también es fácil ver cuál es el número de oxidación de los elementos. Así que esta parte está buena, es útil para poder detectar cuál es el elemento o sustancia que se está oxidando y cuál es el que se está reduciendo. Entonces, como les decía recién, como para el ejemplo del cobre,
un átomo en su forma elemental, ¿sí? Su número de oxidación siempre es 0. Ahora, ojo, me tengo que acordar cuál es la forma elemental de cada uno de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría es el átomo en sí mismo, pero tenemos también elementos diatómicos como el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? En ese caso, eh, esta sustancia es la que va a tener esta oxidación 0. Por otro lado, podemos tener iones, ¿sí? Entonces acá también es fácil, esta oxidación de un ion monoatómico, ¿sí? Como veíamos recién el ejemplo de la plata más 1, o acá tenemos otro ejemplo, el cloruro, es siempre igual a su carga, ¿sí? En el caso de la plata más 1, su número de oxidación es más 1. Para el cloro va a ser menos 1, cloruro, perdón, va a ser menos 1. Una cuestión que hacemos para distinguir números de oxidación de las cargas es escribir el signo a la izquierda, así en vez de a la derecha, como hacemos para las cargas. ¿Está? Bueno, es simplemente una convención para que no haya dudas de que estamos hablando de la carga del elemento o del número de oxidación del elemento. Después, siempre para hidrógeno va a ser más 1, ¿sí? Siempre, excepto en cuando el hidrógeno, ¿se acuerdan de química general? Forma este tipo de elementos que se llaman hidruros, ¿sí? Que en general los forman con metales, en donde el hidrógeno tiene un estado de oxidación de menos 1. En todos los demás casos va a ser más 1, y en el caso en que esté como en su estado elemental va a ser 0, ¿sí? Esto es útil porque el hidrógeno lo vamos a usar un montón. El oxígeno pasa algo similar, siempre es menos 2, ¿sí? Excepto en determinados compuestos como peróxidos, superóxidos, que también lo han visto en química general, en donde adquieren otros números, otros estados de oxidación, como por ejemplo menos 1 o menos 1,5 en los superóxidos, ¿sí? Este, por ejemplo, es el peróxido de hidrógeno, por si no se lo acuerdan, acá el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 1. Si no, en todos los otros casos siempre va a ser menos 2. Para el caso de los halógenos, ¿se acuerdan cuáles son los halógenos? No. ¿Alguien se acuerda? Sí, no eran el flúor, todo lo que estaban en. Sí, No me acuerdo flúor, cómo dice cloro, estaba. toda la columnita esa de flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Esos son los halógenos. Los halógenos siempre van a tener número de oxidación menos 1, cuando están, por ejemplo, así, pero cuando están combinados con oxígeno, por ejemplo, en el clorato, iodato, y cuando teníamos iones poliatómicos, en donde estos elementos se combinan con oxígeno, ahí van a tener números o estados de oxidación positivos. Por ejemplo, el cloro, ¿alguien se acuerda los posibles estados de oxidación del cloro del cuatrimestre pasado? ¿Cómo hacían para armar los ácidos, por ejemplo, que forma el cloro? 1, 3, 5 y 7, ¿no? Más menos 1, Exactamente. más menos 3. Exactamente, ¿sí? Entonces, en esos casos sí vamos a tener otros estados de oxidación, pero cuando estos elementos estén como fluoruro, cloruro, bromuro o ioduro, ¿sí? Van a tener el número menos 1. Bien, a ver qué más hay acá. Bueno, entonces con estas reglitas ustedes más o menos van a poder saber, en cualquier reacción, tienen que mirar una sustancia, bueno, a ver qué número de oxidación está teniendo. Y bueno, esta es parecida no les di el ejemplo. En el caso de metales, ¿sí? Va a ser su valencia con signo positivo, ¿sí? Por ejemplo, el magnesio
2, va a ser más 2 su estado de oxidación. Ahora bien, si yo tengo que mirar el estado de oxidación, por ejemplo, como decíamos recién, en un elemento, en un ion poliatómico, ¿sí? O en una molécula, me va a ser útil, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, no, vamos a empezar, no. Yo sé que un determinado elemento en un átomo, en un elemento, en un ion, perdón, poliatómico, ¿sí? Sé que está cambiando de estado de oxidación. Sé que los otros no están cambiando. ¿Cómo puedo yo calcular ese cambio? Bueno, me va a servir saber las reglitas 7 y 8, ¿sí? Que la suma de todos los números de oxidación de cada uno de los elementos que forman un compuesto neutro es 0. En el caso de que se trate de un ion, la suma de todos esos números de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Esto lo podríamos resumir en una sola regla que diga la suma de todos los elementos de una molécula o ion poliatómico es igual a su carga. O sea, si no tiene carga va a ser 0. Si tiene carga va a ser igual a la carga. ¿Está? Ahora vamos a ver ejemplos. Pero bueno, tengan esta lista de reglas presente para poder ir resolviendo lo que vamos a hacer. Bueno, acá están copiadas de nuevo, así que no las tienen que capturar. Vamos a ver, por ejemplo, en cada uno de estos elementos, cuáles serían los números de oxidación de cada uno de los elementos que participan en estas moléculas o iones. Empezamos por el hidruro de litio. Ustedes díganme y yo lo voy a ir anotando acá. Del litio +1 y del hidrógeno -1. Bien. Este era el único caso, ¿se acuerdan?, en el que el hidrógeno tenía un número de oxidación distinto de 1. ¿Sí? Vamos a ver en este caso para el ácido sulfídrico. Según lo que dijimos recién, el hidrógeno, ¿qué número de oxidación tendría? +1. Bien. ¿Y el azufre? 2. Vamos al ácido sulfúrico. ¿Sí? Para el hidrógeno. +1. Bien. Y acá vamos a tener el azufre y acá vamos a tener el oxígeno también. Del oxígeno que habíamos dicho. -2. Y el azufre +6 puede ser. Sí, ¿y cómo lo sacás? Porque miro los posibles números de oxidación que tiene el azufre. A ese Bien. le sumo un 2 y a eso lo divido por 2. Y me da 4. Entonces es el número 6. Sí, hay dos formas. Primero, que uno ya hace mucho que esté estudiando química y se acuerde que el azufre es 4,6 y se da cuenta, ¿sí? Y la otra forma, suponete que vos nunca viste una tabla periódica, no tenés idea, bueno, lo sacás por cálculo, ¿sí? O sea, haces como que el azufre es un valor X, y vos sabés que la suma de todo esto te tiene que dar 0 en este caso, porque es una molécula neutra. ¿Sí? Entonces lo que puedo poder hacer es escribir como una mini ecuación, por decirlo de una manera, en donde vos sabés que 2 por 1, porque el hidrógeno sí sabe que es 1, o sea, 2 más tu incógnita más 4 por -2, ¿sí? -8. Todo eso es igual a 0. Entonces si sacás
despejás X de ahí, te va a dar, como bien dijo su compañera, 6. ¿Está? Y acá en el ion permanganato puedo hacer lo mismo. Yo sé que tengo 4 por menos 2 más X, ¿sí? Es igual a menos 1. Más 8. No, 8 no. Esperen que lo escriba. 7. Sí, esta, la valencia más alta que tiene el manganeso es 7. Ahí está. ¿Sí? Uy. ¿Estamos? Entonces, de esta forma ustedes van a identificar, o sea, ya van a identificar rápidamente cuál es el elemento que está cambiando de estado de oxidación en una reacción, ¿sí? Porque van a ver qué pasa de un lado de la reacción y del otro, y tienen que darse cuenta cuáles están cambiando de estado de oxidación. Una vez que se dan cuenta cuáles son, bueno, a ver cómo están cambiando. Si de este lado tengo un número de oxidación 1 y acá tengo un número de oxidación 2, bueno, el número de oxidación aumentó luego de la reacción, ¿sí? Y tengo que volver a la otra transparencia, la que les decía, bueno, si el número de oxidación aumenta, ¿qué está pasando? Si el número de oxidación disminuye, ¿qué está pasando? En el primer caso una oxidación y en el segundo caso una reducción, ¿sí? Ahora vamos a ver, volver a los ejemplos de reacciones. Bueno, acá tenemos una reacción en donde en un vaso precipitado tenemos ácido clorhídrico, ¿sí? No se ve tan amarillo en la realidad, es más bien incoloro. Y fíjense acá con una espátula le tiro zinc metálico, ¿sí? Es lo que tenemos representado acá. Fíjense cómo representan el ácido clorhídrico, lo representan totalmente disociado, ¿sí? No están las bolitas juntas de hidrógeno y de cloruro, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando esas dos sustancias se ponen en contacto, ocurre una reacción, ¿sí? En donde tengo un desprendimiento de gas, ¿sí? O de vapor. Y ese gas que se desprende es hidrógeno. No sé si ustedes se acuerdan que cuando combinan metal más un ácido, siempre van a dar la sal más gas hidrógeno, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. En la solución, ¿ahora qué quedó? Quedó el cloruro de zinc, ¿sí? Y lo que pasó a la otra fase gaseosa es el gas hidrógeno. Entonces, ustedes acá, ahora quiero que vean y me digan cuáles son los elementos que cambiaron de estado de oxidación y cuál es el que se oxidó y cuál es el que se redujo y cuál es el cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Piénsenlo 5 minutos y ahora lo discutimos. ¿Ok? Voy a anotar acá.
Y salió. Vamos a ver. Empezamos por el zinc. En su estado elemental, ¿qué número de oxidación tiene? 0. 0, ¿sí? Y acá, cuando está como cloruro de zinc, +2. +2. bien, y por otro lado el en el ácido clorhídrico tenemos el hidrógeno o el cloruro. ¿Quién les parece que sufrió cambio de estado de oxidación? El hidrógeno. Hidrógeno. El hidrógeno, ¿sí? Porque acá pasa de 1, ¿sí? ¿A Cero. cuánto acá, en el gas? A 0, me Cero. dijo por ahí, sí. Bien. Entonces, ¿qué elementos cambiaron su estado de oxidación? Ya lo contestamos. El cloro acá, el elemento cloro, no cambió su estado de oxidación, ¿sí? Se dan cuenta, acá está como cloruro y acá también. Entonces no está participando en la reacción redox, pero en realidad no está haciendo nada. Entonces, si tenemos que responder, ¿qué sustancia se redujo y qué sustancia se oxidó? ¿Sí? Si nos fijamos, el zinc pasó de 0 a +2. Entonces aumentó su número de oxidación. ¿Qué reacción ocurrió ahí? Oxidación. Exactamente, una oxidación. En cambio, para el hidrógeno, sí, o sea, ya sabemos de entrada que sí o sí va a tener que haber una reducción porque no puede ocurrir una cosa sin la otra. Pero si nos fijamos, el hidrógeno acá pasó de +1 a 0. Entonces su estado de oxidación disminuyó, por lo tanto, sufrió una reducción. ¿Bien? Entonces ahora ya sabemos quién se oxidó, quién se redujo. ¿Cuál es entonces el agente oxidante de esta reacción? Hidrógeno. Exactamente, o sea, el agente oxidante es aquel que se reduce él mismo. ¿Por qué? Porque oxida al otro, o sea, lo nombramos en función de lo que le hace al otro. Y en este caso, el zinc sería el agente reductor, ¿sí? Porque él mismo se oxida, está ahí, y reduce al hidrógeno. ¿Está claro eso? Porque eso puede prestar un poco de confusión. Profe, ¿y del cloro? Y como les decía antes, el elemento cloro no sufre ningún cambio de estado de oxidación, ¿sí? Por eso es importante que cuando tenemos una molécula, cuando tenemos el elemento solito es fácil, pero si tenemos una molécula tenemos que darnos cuenta cuál es el átomo de esa, cuál es el elemento que forma esa sustancia que está cambiando de estado de oxidación, ¿sí? En este caso acá en el ácido clorhídrico nosotros determinamos que era el hidrógeno. ¿Por qué? Porque después si miras acá en los productos, el cloro sigue teniendo -1, ¿sí? Lo ves acá en las bolitas verdes, y en cambio el hidrógeno pasó de estar como hidrógeno +1, como protón, a estar como gas hidrógeno, que es el estado elemental. Por eso acá sabemos que su número de oxidación es 0. No todos los elementos que participen de la reacción van a cambiar de estado de oxidación, ¿sí? Sino que tiene que haber al menos 2, digamos, uno que se oxide y uno que se reduzca. ¿Está? Profe, Sí. entonces el hidrógeno pierde electrones y eso significa que se reduce. No, en este caso sería al revés, gana electrones. ¿Sí? Ah, eso, ¿y por qué gana? Porque está ganando ahora en la reacción en realidad. Porque viste Porque que está pasa. reaccionando con el zinc. Vos fíjate que esto es lo que justamente yo les decía. No puede pasar una cosa sin la otra, porque acá lo miramos muy diseccionado como, bueno, este se reduce, este se oxida, pero en realidad están ocurriendo las dos cosas juntas y una por la otra, justamente. La reacción ocurre cuando vos combinás estas dos sustancias, ¿por qué? Porque el zinc metálico tiene la capacidad, ¿sí?,
de perder electrones, y el hidrógeno acá tiene la capacidad de tomar esos electrones. Entonces, si vos te fijás, ahora el zinc quedó como zinc más 2. ¿Qué quiere decir? Que perdió electrones, pasó de carga, si lo pensabas en cargas, pasó de 0 a carga positiva, perdió carga negativa, perdió electrones. En cambio, el hidrógeno pasa de una carga positiva a ahora formar una molécula en la cual comparte electrones, o sea, de manera neta ganó electrones. ¿Está? Perfecto. Y esa es la base de por qué ocurre esta reacción química, ¿sí? Esas capacidades que tienen cada uno de estos elementos cuando se combinan. Muchos elementos pueden actuar como agentes oxidantes, muchos elementos pueden actuar como agentes reductores, pero siempre va a depender del otro, o sea, de qué combinación estemos hablando, ¿sí? Se tiene que dar determinadas características para que pueda haber reacción. ¿Está? Ya lo vamos a ir viendo con más ejemplos, pero en este caso pasa eso, o sea, si lo querés mirar desde el punto de vista de los electrones, el hidrógeno acá ganó electrones en este cambio, y el zinc en este cambio perdió electrones. ¿Está? Y el cloro no ganó ni perdió nada. ¿Está? Sigue ahí como cloruro. Bueno, acá lo tenía un poco más prolijo, ¿sí? Donde ocurrió la oxidación, donde ocurrió la reducción, y cuál es cuál. Esta reacción ya la vimos, pero ahora volvemos para analizar un poquito más, sabiendo ahora todo esto de los números de oxidación, cuál es el que se está reduciendo y cuál es el que se está oxidando, ¿sí? Esta reacción, entonces dijimos, cuando sumergíamos un alambre de cobre en una solución que tiene plata, ¿sí? En este caso nitrato de plata, el alambre de cobre se empieza a recubrir de otro metal y la solución se vuelve media celeste, ¿sí? Y eso se debe a que se formó plata metálica, ¿sí? Plata sólida, y nitrato de cobre en solución. Entonces acá pasa algo parecido, fíjense, el cobre lo tenemos en estado elemental, estado de oxidación 0. Si miro acá, pasó a tener un estado de oxidación más 2, ¿sí? Aumentó su número de oxidación. En el caso del nitrato de plata, fíjense, ¿qué voy a mirar acá? ¿El nitrato o la plata? Si voy de este lado, acá tengo nitrato de cobre, o sea, el nitrato no sufrió ninguna modificación, ¿sí? Sigue estando como nitrato. En cambio la plata, acá la tengo como plata más 1, ¿sí? Como un catión, y acá la tengo como plata sólida en su estado elemental. Entonces pasé de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0 en la plata elemental. ¿Me siguieron? A ver si está escrito, sí. ¿Está? Entonces, la plata, ¿sí? Al pasar de un estado más 1 como catión a estado elemental 0, sufrió una reducción, porque su número de oxidación disminuyó. En cambio, el cobre, que pasó de 0 a más 1, su número de oxidación aumentó. ¿Está? Y fíjense qué interesante, porque esto puede tener aplicaciones. Ustedes tenían un alambre de cobre y ahora tienen un alambre de cobre recubierto con algo, y de eso, de hecho, se usa mucho electroquímica para hacer recubrir superficies, ¿sí? Ya lo vamos a ver más al final de la unidad. Otra cosa que puede ser interesante es que yo tengo algo en solución, ¿sí? Como lo tengo acá, por ejemplo, la plata, y después de la reacción la tengo en forma sólida. ¿Está? Eso también puede ser interesante si yo quiero separar algo, ¿sí? Que está en solución, obtenerlo. ¿Está? Profe, ¿cómo sacaste Sí. tan rápido que el cobre es más 2? Si vos tenés cobre en neutros que es 0, y después se convierte en más 2, más 2. Acá, si vos te fijás, te podés dar cuenta, el cobre no es más 2 en este caso, es más 1. Perdón si lo dije mal, sí, es lo que está anotado acá.
Si vos te fijas, tenés 2 nitratos por cada cobre. Entonces quiere decir que... a ver. Sí, esto me parece que está mal, entonces. Es más 2. Tenés razón. Sí, 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 O sí. sea, el número abajo se cruza. Sí, eso se acuerdan de Química 1. En donde para ustedes armar la sal, ¿se acuerdan de eso? Esto es una sal, sin nitrato de cobre. ¿Qué me tengo que fijar? Bueno, la valencia del cobre, en este caso es 2, entonces necesito 2 nitratos, ¿sí? Por eso le puse acá el subíndice 2, para formar la sal, que es un compuesto eléctricamente neutro. ¿Se acuerdan de eso? ¿O cómo lo hacían si no? Sí, creo que hacíamos así, que cruzábamos el 2 arriba. Ujú. Y bueno, ¿cuál era la pregunta original? O sea, ¿cómo lo calculaste en ese caso? En este caso me fijé, o sea, vos tenés el nitrato, sabes que tiene menos, todo el ion nitrato tiene una carga negativa, ¿sí? Si yo necesité 2 nitratos, por eso le pone acá el subíndice 2, para el cobre, quiere decir que acá tenés Perfecto. cobre 2. Eso, digamos, acá, esto es una cuestión de previa, que ustedes ya tienen que ver la sal y darse cuenta de qué número o de qué valencia está usando el elemento en esa sal. Por ejemplo, nitrato de plata no, porque es fácil, porque es 1. Pero bueno, en este caso lo pueden ver así. Si ustedes hubiesen tenido sin este 2, ahí sí hubiese sido 1. ¿Sí? Si hubiese tenido. Profe, y si Sí. el cobre hubiese tenido abajo un 2, hubiese sido 4. El cobre hubiese tenido. No, hubiese sido 2 también, porque no, eso, ¿Eh? el número que tiene el cobre abajo, imaginario, bueno, en este caso no, va a depender de esta parte de la molécula. A ver. Justo acá está medio chiquito, pero esto, digamos, lo tendrían que dividir en 2. Tienen 2 partes, ¿sí? Entonces, este 2 en realidad viene de acá, y si tuvieran un número acá, viene de acá, ¿sí? En este caso el nitrato es 1, pero por ejemplo... Profe, ¿y cómo sabes que el nitrato es -1? ¿Qué característica No, tiene? eso lo tienen que saber ustedes, o sea, Pero de eso ya lo tienen que saber ustedes de primer año, tienen que conocer. ¿De dónde viene el nitrato? Viene del ácido nítrico. El ácido nítrico, ¿cuántos protones tiene? 1, 2. 1. Entonces el ion nitrato va a tener carga -1. ok. Hacemos un ejemplo, por ejemplo, que creo que lo vimos antes, no sé. Cloruro de zinc. Ustedes ahí rápido todos me dijeron que el zinc era +2. ¿Por qué? Porque tengo 2 cloruros pegados a cada zinc. ¿Sí? Eso repasen un poquitito de sales porque lo van a necesitar. Lo mismo lo mismo que recién les decía con el ácido nítrico, lo mismo con el ácido sulfúrico, o sea, son iones que los vamos a ver bastante seguidos. Pero bueno, de todas maneras, acá lo que estábamos viendo es que aumentó el número de oxidación, por lo tanto ocurrió una oxidación, ¿sí? Entonces, ¿quién es por ejemplo, el cobre? ¿Qué es el agente oxidante o el agente reductor en esta reacción? Productor. Reductor. Es el agente reductor, ¿sí? Porque hace que la plata se reduzca. Y bueno, el nitrato de plata, en este caso, va a ser el agente oxidante. ¿Está? Ojo, porque una sustancia puede ser agente oxidante en una reacción y puede ser agente reductor en otra reacción. ¿Sí? Es lo que yo les decía, que va a depender de qué cosas yo esté combinando. ¿Sí?
Bien. Bueno, y en relación a eso, es esta tablita que es la que tenemos acá, ¿sí? Que se llama serie de actividad. Lo que hace esta tabla es darme una idea, en este caso está solo para los metales, después van a tener ustedes tablas con números distintas, pero bueno, esta es como una primera introducción a esto. Si yo quiero saber qué metales se van a oxidar en presencia de un ácido en particular o de una sal en particular, ¿sí? Puedo mirar esta tabla, ¿sí? En este sentido, la flecha para arriba aumenta la facilidad de oxidación, que quiere decir que va a ser más fácil oxidar a ese metal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una combinación particular de metal y sal, o metal y ácido, mirando esta tabla me voy a poder dar cuenta rápidamente qué tan factible es que ese metal se oxide, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esta lista? Bueno, lo que dice acá, cualquier metal en el que yo me pare puede ser oxidado por todos los que están debajo, ¿sí? Entonces, por eso, en este sentido, aumenta la facilidad de oxidación. Por ejemplo, el magnesio puede ser oxidado por cualquiera de todos estos otros elementos. Ahora, fíjense, los que están más acá, más abajo, por ejemplo, la plata no es tan fácil de oxidar, ¿sí? El oro es un elemento que prácticamente no se oxida, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con las características de cada elemento en particular, ¿sí? Entonces esta tablita ordenada le sirve para ver eso, ¿sí? De todas maneras, después en la práctica nosotros vamos a utilizar otras estrategias para ver cuál va a ser el agente oxidante y cuál va a ser el reductor, pero bueno, esto es como una primera aproximación. Una cosa que vamos a aprovechar a empezar a ver hoy para avanzar es cómo se balancean las ecuaciones redox, ¿sí? Ahora dejamos de lado, o sea, ahora ya sabemos quién se reduce, quién se oxida, todo eso ya está. Ahora lo que tenemos que ver, desde el punto de vista químico, es cómo quedan esas ecuaciones balanceadas, porque ustedes saben que no solamente las cargas o los electrones tienen que estar balanceados, sino que en toda reacción química tiene que haber un balance de masas, ¿sí? Eso lo habrán aprendido también en Química 1. Yo nunca puedo poner de un lado de la flecha una cantidad distinta de elementos, de materia, que del otro lado de la flecha. No puedo crear materia ni destruir materia. O sea, tengo que tener de los dos lados la misma cantidad de elementos, aunque esos elementos estén en distintas formas. Entonces, como cualquier reacción química, las reacciones redox las tengo que balancear, ¿sí? Y no solo voy a respetar eso que les decía de la ley de conservación de la masa, sino que también voy a tener en cuenta ganancias y pérdidas de electrones. Vamos a empezar con una que es muy, muy sencilla, que es la reacción entre estaño 2 y hierro 3. Fíjense, el estaño pasó de 2 a 4, ¿sí? Y el hierro se redujo de 3 a 2. ¿Está? Si yo miro esta ecuación, ustedes me pueden decir, bueno, ya está balanceada porque hay la misma cantidad de elementos de un lado y del otro de la flecha. O sea, está balanceada en cuanto a masas, pero no está balanceada en cuanto a cargas. Fíjense que acá yo tengo 5 cargas positivas y acá tengo 6 cargas positivas. Entonces, ¿cómo voy a balancear las ecuaciones redox? Y vamos a aprender un método, porque esta es muy sencillita, por ahí la podrían sacar dándose cuenta cómo balancear, pero vamos a aplicar todo un método que después va a servir para ecuaciones más difíciles. Y ese método es romper la reacción, ¿sí? En dos partes, o dos hemireacciones se llaman, ¿sí? Hemireacción o media reacción, que consiste en escribir solamente, por ejemplo, la parte de la oxidación y solamente la parte de la reducción. Y voy a tener en cuenta cuántos electrones se intercambiaron en esa
en cada una de esas hemireacciones, ¿sí? Entonces, si voy a la oxidación del estaño, fíjense, el estaño pasó de estaño 2 a estaño 4, ¿qué quiere decir? Que perdió 2 electrones, ¿sí? Están del lado de los productos. En cambio, el hierro 3 tomó un electrón y pasó a ser hierro 2. Fíjense que en la reducción está el electrón del lado de los reactivos, ¿sí? Porque lo toma. Entonces, bueno, ahora tengo las dos en mis reacciones, ¿sí? Que ocurrieron en esta reacción. Pero ustedes me podrán decir, bueno, pero acá hay un intercambio de 2 electrones y acá hay un intercambio de un solo electrón. Y ahí viene la clave. Lo que yo tengo que hacer, bueno, lo voy a escribir, es a esta, en mi reacción, multiplicarla por 2, ¿sí? Para que cuando yo las sume y llegue a la ecuación final, yo no tenga, perdón, los electrones en la ecuación final, ¿sí? Que es lo que está acá. Fíjense. La primera queda igual, no le pasa nada. A la segunda yo la tengo que multiplicar por 2. ¿Y qué es multiplicar por 2? Bueno, a toda la de mi reacción la voy a multiplicar por 2, eso quiere decir que voy a multiplicar por 2 cada uno de sus miembros, ¿sí? Entonces me van a quedar 2 hierros 3, más 2 electrones, que me dan 2 hierros más 2. Entonces cuando yo sumo estas dos de mis reacciones, fíjense que me quedaron 2 electrones del lado de los reactivos y 2 electrones del lado de los productos, los puedo simplificar, ¿sí? Y cuando yo sume las dos de mis reacciones, me va a quedar una ecuación global, óxido-reducción, balanceada tanto en masa como en carga. Fíjense. Acá tengo 2 cargas positivas y acá tengo 3 positivas por 2. ¿Sí? Y acá tengo 4 positivas y acá tengo 2 positivas por 2. Y en cuanto a masa, tengo 2 hierros acá, 2 hierros acá, un estaño acá y un estaño acá. ¿Está? Quedó perfectamente balanceada la ecuación. Ya les digo, esta es un ejemplo sencillo, pero bueno, es como vamos a empezar a hacerlo. O sea, siempre vamos a partir a la reacción en su parte de oxidación y en su parte de reducción, ¿sí? Y vamos a analizar las hemireacciones por separado. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, Sí. dale la pregunta a vos. ¿Quién iba a preguntar? Juan. Bueno, Pregunta. esto está subido ahí en el EVA, ¿no? Todos los... Sí. Sí, no sé hasta qué transparencia lo subí. Capaz que esta no está porque iba a ser de la próxima clase. Pero si no está, se la subo. Gracias. Fíjense que ahora en el EVA tienen que ir a la pestaña que dice unidad 2. ¿Sí? Por ahí por eso no lo vieron. Bueno, ¿quedó claro esta forma de balancear? Sí, profe. Sí, bro. Bien. Ahora vamos a pasar a algunas un poquito más complicadas. Fíjense la reacción que tenemos acá. Tenemos reacción entre oxalato de sodio, sí que es una sal, y permanganato de potasio. Fíjense, y yo se los puse acá porque esta reacción es muy utilizada en una titulación, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un montón aprendimos que era una titulación? Vimos solamente titulaciones ácido-base. Bueno, esta titulación no es ácido-base, sino que es una titulación redox. O sea, la misma técnica de laboratorio que ustedes vieron para ácido-base, donde agregaba desde la bureta a un Erlenmeyer y agitaba y veía un punto final, eso mismo se puede aplicar para redox, ¿sí? Y es uno de los ejemplos más clásicos, es este que tenemos acá. Fíjense que el permanganato tiene un color violeta intenso, ¿sí?
Entonces ya de por sí el mismo reactivo me puede indicar el punto final de la reacción, pero bueno, eso no viene al caso. Ahora lo que quiero que veamos es cómo balancearían ustedes esta ecuación redox. Ustedes acá tienen, por un lado, mejor dicho, tienen la reacción entre el permanganato y el oxalato, ¿sí? El sodio, en general, salvo algún caso rarísimo, el sodio siempre es lo que yo le llamo ion espectador. ¿Se acuerdan? En ácido base pasaba lo mismo, con el sodio, con el cloruro. Son elementos que, por ejemplo, en ácido base siempre son espectadores, nunca van a participar, y en general en redox el cloro sí puede tener alguna participación, pero el sodio en general no va a formar parte de muchas reacciones redox, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo tienen que poder detectar. En este caso, que lo que está claramente cambiando el número de oxidación es el carbono. Fíjense que acá pasaron a tener dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, el sodio no le dan bolilla porque no está participando. Bueno, acá tengo doble complicación, porque fíjense que no solamente tengo que balancear las cargas, ¿sí? Como vimos en la ecuación pasada, sino que acá sí tengo que balancear las masas. Fíjense que acá tengo distintas cantidades de elementos de un lado y del otro, entonces tengo que balancear las dos cosas. El primer paso va a ser, como les decía, identificar cuáles son las especies que están cambiando de número de oxidación, o sea, cuáles son las especies que están participando en sí mismas en la reacción redox. Y eso claramente en este caso va a ser el permanganato, que pasa a manganeso más 2, y por otro lado el oxalato, porque el carbono cambia de número de oxidación y forma después dióxido de carbono. Entonces, una vez que identifiqué cuáles son las especies que cambian, voy a escribir las hemireacciones de oxidación y reducción, ¿sí? Por separado. Entonces, por un lado escribo lo que le pasó al manganeso, ¿sí? Y por otro lado escribo lo que le pasó al dióxido de carbono. Si ustedes no se dan cuenta cómo cambiaron los números de oxidación, volvemos a la parte 1 de esta clase, en donde ¿qué hacían? Miraban o calculaban el número de oxidación en esta sustancia, ¿sí? ¿Cuál es el número de oxidación del manganeso en este permanganato? Y bueno, es 4 por menos 2 más X igual a menos 1. O sea, si no lo ven, lo calculan, ¿sí? Lo sacan. En este caso sí saben que es más 2 porque es más fácil. Lo mismo para el carbono en el oxalato y en el dióxido de carbono. ¿Está? De esa manera identifican los números de oxidación. Entonces, En bueno, ese caso, la primera es de oxidación, ¿no? en la primera, acá, ¿cuánto les da el manganeso? 6, ¿no? 7, creo. 7, perdón. Sí, el permanganato es 7, perdón. De 7 pasa a 2. Entonces, ahí, ¿qué le pasó al número de oxidación? Disminuyó. ¿Sí? Entonces tengo una reducción. Para el caso del carbono, menos 8. Lo voy a escribir acá. Y menos 8 sale de 4 por menos 2. Tres les da, ¿no? Y en este caso, 4. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si paso de 3 a 4, tengo una oxidación. ¿Está? No vi quién me preguntaba. Sí, sí, gracias. Bien. Uy.
Bueno, una vez que tengo las dos hemireacciones escritas, ¿cómo voy a hacer para balancearlas individualmente? Eso en el ejemplo que vimos primero no pasaba porque yo tenía la misma cantidad de elementos de un lado y del otro en cada hemireacción, pero acá tengo distinta cantidad de elementos. Por ejemplo, acá tengo 4 oxígenos que acá no los tengo, ¿sí? Y acá tengo, bueno, distinta cantidad de carbonos y oxígenos. Entonces acá sí es muy importante que sigan estos pasos para que les quede bien balanceada la ecuación final. Lo primero que van a hacer es balancear los átomos que sufrieron la oxidación o la reducción, ¿sí? O sea, el elemento importante. Los otros los van a balancear después. Entonces, en este caso no, y en este caso tengo 2 carbonos acá y un solo carbono acá, entonces acá tendría que agregar un 2, ¿sí? Paso B, ahora sí voy a balancear los oxígenos y los hidrógenos, bueno, los elementos restantes que en general son oxígenos e hidrógenos. Y acá tengo que hacer una distinción. Si la reacción se lleva a cabo en medio ácido, voy a hacer una cosa, y si se lleva a cabo en medio básico, voy a hacer otra. Ahí está. Ahora lo vamos a ver. Y finalmente balanceo las cargas, ¿sí? Agregando los electrones en cada hemireacción. Si ustedes hicieron todo bien, los electrones les van a quedar, digamos, de distinto lado, por decirlo de la flecha, y cuando ustedes combinen esas dos reacciones, van a poder simplificarlos. ¿Está? No me tienen que quedar electrones, y esto es muy importante, anótenlo, no tienen que quedar electrones en la ecuación balanceada global. ¿Está? Los electrones no tienen que figurar ahí. Los uso yo como estrategia para poder balancear todo lo demás. Ah, bueno, ya estaba resuelto ahí. Entonces, vamos a empezar paso por paso. A ver qué era esto. Primero balanceo los átomos. En el caso del manganeso están balanceados. En el caso del carbono, acá yo voy a tener que agregar un 2, ¿sí? ¿Lo entienden eso? Porque acá tengo 2 carbonos. Acuérdense que al balancear ecuaciones, no sé qué tan fresco lo tienen, nunca puedo alterar los subíndices, ¿sí? Porque eso estaría alterando la identidad química de la molécula. Lo que sí puedo hacer es agregar coeficientes adelante, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso necesito 2 carbonos, bueno, agrego un 2 adelante del dióxido de carbono. Y otra cosa, este 2 afecta a todos los elementos que forman la molécula, o sea, no solamente al carbono, sino también al oxígeno. Entonces ahora, en realidad acá yo tengo 4 oxígenos. ¿Está? Y ahora vamos a hacer el balanceo, suponiendo que vamos a estar en medio ácido. Entonces vamos a agregar protones y aguas a ambos lados de la reacción, ¿sí? Para balancear los oxígenos e hidrógenos. En este caso tenemos que balancear nomás los oxígenos. Entonces, si yo tengo 4 oxígenos acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que agregar aguas de este lado para que me aparezcan los oxígenos, por decirlo de una manera, ¿sí? Oh, perdón, me quedó horrible. ¿Y cuántas aguas tengo que agregar? 4, ¿sí? Porque necesito 4 oxígenos. Pero en este ejemplo lo voy a borrar y se los voy a mostrar directamente acá, porque si no voy a tardar mucho. Fíjense esta línea. Entonces lo primero que hice fue balancear el elemento. Fue, por ejemplo, acá poner este 2. En el caso del manganeso no hice nada. Lo segundo que hago es agregar hidrógenos y agua a reactivos y productos para balancear los oxígenos. Si yo acá tengo 4 oxígenos, acá voy a agregar 4 moléculas de agua, porque eso me agrega 4 oxígenos. Está. Pero ¿qué pasó? Yo a la vez, está bien, agregué 4 oxígenos, pero también agregué 8 protones. Que si voy de este lado, acá no tengo ningún protón. Entonces, ¿qué hago? Escribo 8 protones de este lado.
De esa manera me quedó totalmente balanceada en cuanto a masa esta en mi reacción. ¿Sí? Volvemos al otro lado, acá que faltaba. Yo tenía 4 oxígenos acá, y bueno, fíjense que ahora como le puse el 2 para balancear el carbono, sin querer también balanceé los oxígenos, ¿sí? Porque ahora tengo también 4 oxígenos de este lado. ¿Lo ven? Entonces esta ya me quedó balanceada en cuanto a masa. ¿Qué me falta ahora? El ítem C, balancear las cargas agregando los electrones en mi reacción del lado que sea necesario. Entonces acá me voy a fijar. De este lado tengo 8 cargas positivas y una carga negativa, ¿sí? Y de este lado tengo 2 cargas positivas. Bueno, los electrones claramente van a ir de este lado porque tengo que compensar todas esas cargas positivas, ¿sí? Fíjense, agrego 5 electrones, porque acá me quedan 5 negativas más 8 positivas, menos 1, me da lo mismo que 2, ¿sí? 2 positivas. Y en el caso de el oxalato, acá es más sencillo porque tengo 2 negativas de este lado, bueno, agrego 2 negativas, 2 electrones acá de este lado. Entonces, hasta acá yo logré escribir las dos en mis reacciones y tenerlas balanceadas tanto en masa como en carga. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a sumar estas dos en mis reacciones para obtener la ecuación balanceada global. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo sumar acá esto que tiene 2 electrones y esto que tiene 5 electrones, porque no los voy a poder simplificar. Y acuérdense, que se los repito porque después en el examen final me ponen la ecuación global con electrones. Los electrones no van en la ecuación global, los tengo que poder borrar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder realmente simplificar estos electrones? Y ahí viene esta estrategia que es la que pueden aplicar, que es, si yo multiplico por 2 toda esta en mi reacción, y multiplico por 5, ¿sí? Toda esta en mi reacción, fíjense cuántos electrones me quedan ahora. Acá me van a quedar 10 y acá me van a quedar 10. Entonces ahí sí, cuando yo sume las dos de mis reacciones, voy a poder simplificar los 10 electrones, ¿sí? Y fíjense que lo que hago en realidad es cruzar los números. O sea, si yo acá tengo 2 electrones, la otra la multiplico por 2, y viceversa. Acá tengo 5 electrones, entonces esta la multiplico por 5. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo sume, ¿sí? Estas dos de mis reacciones, me va a quedar la global completamente balanceada. Este paso a veces es necesario y a veces no. Entonces, fíjense lo que les dice acá. Si es necesario, multiplicar cada mi reacción por un factor apropiado, que es lo que yo les decía, ¿sí? A veces no es necesario multiplicar las dos, sino tienen que multiplicar una sola. De manera que el número de electrones que se ganan en una media reacción es igual al número de electrones que se pierde en la otra en mi reacción. ¿Por qué? Porque lo tengo que poder simplificar. Entonces acá hacemos lo que yo les hice recién, multiplico esta por 5 y esta por 2. Eso afecta a cada uno de los miembros de mi reacción. O sea, acá tengo que multiplicar todo por 2 y acá tengo que multiplicar todo por 5. Y una vez que tengo eso, trazo la raya y los puedo sumar, ¿sí? ¿Cómo se suman las reacciones? Bueno, todo lo que quedó de este lado de la flecha va a quedar de este lado de la flecha, y todo lo que quedó de este lado va a quedar de este lado. Y estos 10 electrones, si yo los copiara acá abajo, me quedarían de este lado y de este lado. Entonces los puedo simplificar. ¿Qué más puedo simplificar? Todo aquello que me quede de un lado y del otro de mi reacción, que en este caso no hay nada, pero van a tener algunos ejemplos en donde les queda agua a ambos lados, también las pueden simplificar, ¿sí? O sea, si tienen 10 aguas de un lado y 2 del otro, bueno, tachan y quedan 5 aguas de manera neta. O sea,
Lo más importante es que no les queden electrones, ¿sí? Fíjense, acá los pueden simplificar, y en la ecuación balanceada final, global, van a tener balance de cargas y balance de masas, y no van a tener electrones. Imagínense si ustedes veían la ecuación al principio, y cómo se iban a imaginar que les iba a quedar así, o sea, con 16 protones, con 5 oxalatos, o sea, es imposible si uno no sigue este procedimiento paso a paso, poder balancear rápidamente una ecuación redox, ¿sí? En masa y en carga. ¿Está? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Los electrones, el 5 y el 2 de la otra reacción, ¿de dónde salen? Salen del paso en el cual vos balanceás las cargas que te quedan en cada hemirreacción. Fíjate. Acá vos tenés 8 cargas positivas, ¿sí? Y acá vos tenés 8 cargas positivas y una negativa. De manera neta tenés 7 cargas positivas. Y de este lado tenés 2 cargas positivas. Si vos necesitas igualar las cargas a ambos lados, tenés que poner 5 cargas negativas de este lado, para que 5 negativas más 7 positivas te den 2 positivas. ¿Está? Si no, miremos este ejemplo que es más fácil. Vos acá tenés 2 negativas, del otro lado no tenés nada, tenés carga neta 0. Tengo que poner 2 cargas negativas. Tengo que tener balance de masa y de carga. O sea, las cargas de un lado de la flecha tienen que ser iguales a las cargas del otro lado de la flecha. Entonces, ¿cómo haces para que acá, teniendo 2 negativas, de este lado tengas 2 negativas? Le mandas 2 electrones, ¿sí? En este caso es 5 porque vos ya tenías algunas cargas a ambos lados. O sea, fíjate si acá sumas todas las cargas de este lado, te va a dar 2 cargas positivas. 5, o sea, menos 5 más 8 menos 1 te da 2. ¿Está? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces ahí llegamos a la ecuación global balanceada. Esto era en medio ácido. ¿Por qué? Porque fíjense que yo agregué agua y agregué protones. Si estoy en medio básico, nunca puedo agregar protones. ¿Qué voy a agregar? Bueno, otra cosa. Ahora lo vemos rápido y les queda esta de tarea. Fíjense, acá tienen amoníaco y de nuevo permanganato, ¿sí? Pero ojo acá ya la diferencia. Fíjense que el permanganato no pasa al catión manganeso, sino pasa a un óxido manganeso. El estado de oxidación es el mismo, pero como estoy en medio básico, el metal va a estar precipitado como óxido. Eso también es parte de lo que ustedes tenían que saber de Química 1. Entonces, bueno, paso 1 y paso 2 creo que quedó bastante claro: identificar las especies que cambian, escribirlas en mis reacciones y balancearlas, ¿sí? En este caso, el amoníaco pasa a nitrato, ¿sí? El que está cambiando acá es claramente el nitrógeno, y el permanganato pasa a óxido de manganeso 2, o sea, paso de más 7 a más 2, ¿sí? La diferencia con lo que hicimos recién es que voy a balancear, o sea, yo acá no me pueden quedar protones porque estoy en medio básico, ¿sí? Eso sería conceptualmente erróneo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a primero empezar a balancear como si fuese medio ácido, ¿sí? Pero después me tengo que sacar de encima los protones. Entonces toda la primera parte es igual. Yo voy a primero balancear los elementos, ¿sí? Que cambian de esta oxidación. Después voy a balancear los oxígenos y los hidrógenos, agregando agua y protones, ¿sí? Pero después esos protones los tengo que eliminar agregándole oxidrilos, ¿sí? Supónganse que me quedaron 8 protones, como en el caso anterior, le voy a agregar 8 oxidrilos, ¿sí? De mentira, y voy a hacer que en realidad esos eran 8 moléculas de agua. ¿Está? Acuérdense que si yo combino esos oxidrilos y protones, me queda formada una molécula de agua.
Entonces, bueno, como ya estamos sobre la hora, estas se las voy a dejar para que ustedes la hagan de tarea. Háganle una captura, pero no, está bien. Ahí. Háganle captura a este. Ya tienen escritas las dos en mi, o sea, identificado cuáles son los cambios de los números de oxidación. Balanceen cada una de estas reacciones en carga y en masa, ¿sí? Teniendo en cuenta este truquito, que primero lo voy a balancear como si fuera medio ácido, o sea, ahí se basan en todo el anterior, y después lo que hago es eliminar los protones agregándole oxidrilo, ¿sí? Sumándole a esos protones oxidrilo, y de manera de generar agua. ¿Está? La clase que viene lo corregimos. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, si podés